Muy buenas a todos. No sé si, bueno, el título que le he puesto a la exposición de hoy se llama Un follow para la eternidad. Y ahora, los que no sabéis lo que es un follow, pues ahora os lo explicaré. Pero antes de nada, ¿alguna vez de pequeños, cuando erais pequeños o estabais en el cole, os han preguntado, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Lo cierto es que en mi época la mayoría de los niños siempre decían, pues yo quiero ser futbolista, yo quiero ser bombero o policía, cosas muy típicas. Y las niñas decían, en la mayoría, cantantes o veterinarias, había muchas, o también profesoras. Luego estaba el típico que decía, no, yo como mi padre, abogado, médico, mecánico, lo que fuera, o la que decía, no, yo como mi madre, peluquera, tal, lo que fuera. Y luego había los que no tenían ni idea de lo que querían ser. Yo estaba un poco en este último. Y en mi caso dependía de en qué semana me preguntaras qué quería ser. Lo saben bien mis padres. Aunque es cierto que nunca lo tuve claro. Elegí un bachillerato que no sabía si me gustaba del todo, lo elegí porque tenía salida, porque era el que había cogido mi hermano, pero no estaba seguro. Ni cuando elegí la carrera tampoco lo tenía claro. Que conste que casi la dejo a mitad de camino, pero mis padres me obliganimaron a seguir y pude terminarla. Lo cierto es que acabé la carrera y tampoco tenía claro que me quería dedicar a ser profe. Y no sabía qué quería ser de mayor y ya estaba empezando a ser mayor. Recuerdo siempre que yo decía, yo de mayor quiero ser jubilado. Pero lo cierto es que los tiempos han cambiado mucho y los niños de ahora ya no quieren ser, bueno, los habrá que sí, que quieran ser futbolistas, que quieran ser todo eso, pero la mayoría de los niños de ahora lo que quieren ser son, perdón, lo escribí mal, pone yo youtuber, pero quiere decir youtuber, ¿vale? Quieren ser youtubers, influencers, streamers, tiktokers, instagramers, todos estos. Para aquellos que no estéis familiarizados con este concepto, un youtuber, influencer, streamer, creador de contenido, todo esto, es una persona que crea contenido digital, que tú después, normalmente suelen ser vídeos, fotos, memes, o se graban en directo jugando a videojuegos, cantando, maquillándose, bailando, lo que sea. Y ese contenido tú lo puedes ver en directo mientras ellos lo están haciendo o lo almacenan en YouTube o en otras plataformas donde tú lo puedes ver. Todo lo hacen para que tú puedas ir a verles y les des me gusta, que te suscribas a ellos, que estés enterados de las últimas novedades. A los jóvenes supongo que les sonará más todo esto. ¿Y cómo ganan dinero? Muy fácil. Cuantos más likes tengan, cuantas más gente vea sus vídeos, cuanto más gente tenga suscrita, cuanto más se conozca lo que esa persona hace, más dinero va a tener. Para ellos es importante que tengan más seguidores, más suscriptores, hacerse viral, que hablen de él, que estar en el meollo, que si hay un evento grande de youtubers, de streamers, estar ahí, que te inviten, darte a conocer. Y lo que me llama la atención es que muchas veces no se preocupan en decir la verdad o en crear un contenido de calidad o no se esfuerzan. No digo que todos lo hagan, pero sí que muchos como que ya alcanzaron la fama y luego pues siguen haciendo, no sé, como viviendo, parece que no trabajan, como ponía en la frase de arriba, que creo que no se lee, pero pone youtuber, persona que no ha trabajado en su vida. Y repito, que a veces incluso, yo he estado a veces viendo streamers y escuchar cómo el propio streamer está menospreciando o insultando a la gente que le está viendo y que le está dando dinero. Y la gente le sigue viendo. Yo digo, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que yo esté insultando a mis clientes y me sigan viendo y me sigan generando dinero? No sé, es una cosa un poco rara. Y lo que es muy importante de los streamers, y esto es clave si quieres ser streamer en tu vida, cada vez que termines una frase tienes que terminarla con bro, con literal o con gente. Si lo hacemos, pues ya podrás ser streamer. Son los culpables de que los jóvenes a día de hoy, después de cada 2 palabras, digan bro. No sé si os sonará de ver chicos en la parada del bus que están hablando y dicen, hey tío, bro, ¿cómo te va, bro? No sé qué, bro, todo el rato, bro, 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 bro. No sé si os suena esto. Vamos al contexto de hoy, entonces. Para los que nos visitáis por primera vez, estamos viendo el Evangelio de Mateo, en el que Mateo nos cuenta desde su perspectiva la vida de Jesús. El texto que nos toca para hoy, que ya podéis buscar, es Mateo 4, del 18 al 25, y vamos a ver cómo era un influencer en esa época. Cómo se trabajaba Jesús a sus seguidores, a sus suscriptores. He dividido la exposición de hoy en 2 partes. La primera, que es desde el versículo 18 al 22, la cual he llamado Si tú me dices ven, en la que veremos qué hicieron los primeros discípulos para seguir a Jesús, y la segunda, del 23 al 25,
la cual veremos más adelante aún, la cual he llamado A dónde va la gente, que veremos qué era lo que hacía Jesús que atraía y atrapaba a las personas. De todos modos, vamos a leer el pasaje entero porque no es demasiado largo, pero antes de eso, en capítulos anteriores, Jesús va junto a su primo Juan para ser bautizado, aunque este no esté del todo seguro de que tenga que ocurrir así. Al final accede y cuando lo bautiza y lo levanta del agua, Dios mismo confirma a Jesús como su hijo amado. Acto seguido, Jesús es llevado al desierto y tentado por el diablo, superando todas las tentaciones con matrícula de honor. Y cuando encarcelan al que era su primo, a Juan, y todo está listo, elige un lugar desde el que empezar a predicar, Capernaum, en el mar de Galilea. Leo entonces ahora Mateo 4, del 18 al 25. Y dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, aquí está lo que expliqué antes, la introducción, segunda parte, si tú me dices ven, tercera parte, dónde va la gente, y lo último, cerrando el stream. Si tú me dices ven, el texto, la primera parte de lo que hemos leído ahora. Vamos a empezar viendo cómo era el método de Jesús. Y es que Jesús conocía el lugar donde estaba. Lo vimos la semana pasada, nos habló Félix de ello. Jesús sale de su Nazaret, no sé si el láser... No va, bueno, ¿veis ahí donde pone Baja Galilea, abajo que pone Nazaret? Ahí es donde estaba viviendo Jesús y decide mudarse a donde pone Mar de Galilea, en la puntita de arriba. Aquí se va a ver mejor, creo. Arriba veis que pone Capernaum. Pues, perdón. De Nazaret se va allí, esto es el Mar de Galilea, a la puntita de arriba, a Capernaum. Y decide establecer allí su base de operaciones. Capernaum era una ciudad marítima que estaba, como podéis ver, asentada en el Mar de Galilea. Segundo que conoce Jesús, conoce su misión. Leo el 4:17, que lo vimos la semana pasada, que dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez asentado, Jesús empieza su ministerio sin demora. Un mensaje claro, conciso: Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. También sabe Jesús que va a necesitar un equipo de trabajo, ya que Él no va a quedarse para siempre en la tierra. Alguien tiene que, una vez Él haya partido, contar lo que Jesús dijo, lo que hizo, cómo vivió, cómo murió y cómo resucitó. Y aquí donde entran los primeros protagonistas del pasaje de hoy, de los cuales hablaremos ahora. Pero por ahora seguimos con el último apartado, y es que Jesús conoce a las personas. Empieza el pasaje diciendo que Jesús estaba paseando por la orilla del mar de Galilea. No se sabe exactamente cuánto tiempo pasó desde que empezó a predicar lo de arrepentíos hasta que ocurre este paseo y llama a los que serán sus primeros discípulos, pero lo más probable es que no fuera la primera vez que los viera. Seguramente ya lo conocía a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan de antes, ya que sabía de su oficio, sabía dónde se encontraban, sabía sus nombres. Y aunque en este pasaje no los llame por sus nombres, si leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 40 al 42, podemos ver cómo Jesús conocía el nombre de Simón, al quien le puso por sobrenombre Cefas, es decir, Pedro. Y dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús llama a estos
pescadores para que le sigan. Y tanto Simón Pedro, Andrés y como los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, estaban trabajando. Jesús les dice, ven, y ellos van. Antes de empezar a hablar de las características de los primeros discípulos, me gustaría primero entender el contexto de los rabinos en esta época. Y es que estudiando el pasaje y leyendo, descubrí algo que yo no sabía, o que estaba equivocado, o me había quedado así en la cabeza siempre, y es que yo tenía en la cabeza que los discípulos de Jesús eran mayores que Jesús. Siempre me imaginaba a Pedro como un señor mayor, pues más cascarrabias o más brutote. Igual había alguno que era más joven que Jesús, no lo sabía, pero en mi cabeza, no sé si por las pelis que vi de la época de Jesús o por, no sé, se me quedó esa idea de que los discípulos debían andar entre los 40 y 50 años. Y estudiando y analizando, es verdad que la Biblia no nos dice la edad de los discípulos de Jesús, pero han sacado ciertas conclusiones que han estudiado y os las digo a continuación. Y es que Jesús, como ya indicamos anteriormente, inició su camino, su misión a los 30 años. Esto lo podemos leer en Lucas 3:23, alrededor de 30 años. Y en la cultura judía de la época, los estudiantes o los discípulos de un rabino o de un maestro solían ser siempre más jóvenes que este. Los niños solían comenzar la formación religiosa con 5 años y así avanzaban hasta los 12 o 13 años. En ese momento, si veían que el niño estaba capacitado y mostraba interés, pues se le ponía al cuidado de un rabino, el cual lo iba moldeando y creando y formando hasta que cumpliera 30 años, edad en la que el discípulo podía ya ser un maestro y tener sus propios discípulos. Algo así a los que sonará como en Star Wars pasa con los Jedis, que llega el momento en el que Jedi se convierte en maestro y puede tener otros padawans, pues algo así. Muchos de ellos trabajaban de pescadores, es decir, que mínimo tenían que ser adolescentes cuando siguieron a Jesús, ya que sobre los 13-15 años era cuando un rabino podía llamar a sus discípulos para que le siguieran. Repito, no es algo que se sepa con exactitud, pero se cree que los discípulos tenían entre 13 y 30 años al seguir a Jesús, siendo probablemente Juan el más joven, ya que murió alrededor del 90 después de Cristo, y Pedro el más viejo, ya que dicen que estaba cansado al mencionarse su suegra en Mateo 8:14. Aunque, esto también yo no lo sabía, los judíos solían casarse alrededor de entre 18 y 20 años, así que tampoco es que fuera mucho más mayor Pedro. Por lo tanto, se cree, y es probable que así fuera, que los discípulos eran más jóvenes que Jesús. Y ahora sí, pasamos a las características de los primeros discípulos. Y la primera característica que vemos de ellos es su condición. Y es que lo primero que me llamó la atención es que eran pescadores. Yo entiendo, y esto es una suposición mía, que si tú eres un rabino y vas a buscar discípulos, no se me ocurre ir a unos pescadores a decirle que sean mis discípulos. Yo iría a la escuela, a la sinagoga, a la gente importante, a la gente con caché, gente con clase, con estudios, con cultura, con conocimiento de las escrituras, pero no a unos pescadores. Gente que eran rudas, con manos como tenazas, curtidas. No era el modelo idílico para convertirte en un maestro o en un rabino. ¿Para partir nueces con las manos? Sí, perfecto. Pero para expandir el evangelio, unos pescadores adolescentes. Aún así, Jesús les escoge. Y está claro que no se equivocó, ya que gracias a ellos pues el evangelio ha llegado a casi todas las partes del mundo. ¿Por qué ellos? No lo sé. Quizá porque los estudiosos de ese momento estaban apartados del Dios que creían conocer. Quizá para demostrar que hasta con unos pescadores puede hacer que se conozca su nombre. Jesús sabe lo que hace. Lo que me lleva a pensar que no importa lo que te dediques, no importa si te sientes torpe, poco inteligente, Jesús acepta que cualquiera puede seguirle y puede hacer maravillas con cualquiera de nosotros por poca cosa que nos sintamos. La segunda característica que me llamó la atención es que tuvieron que renunciar. Tanto Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían un trabajo, estaban trabajando en ese momento, o echando las redes o remendando las redes del Padre. Y digo yo que no aceptaron seguir a Jesús para escaquearse del trabajo de ese día, ya que renunciaron a su sustento, a su modo de ganarse la vida y renunciaron a su comodidad. También tenían una familia. Jacobo y Juan nos dicen que estaba en ese momento su padre allí y estaban trabajando con él. Y allí lo dejaron, con su barca y sus redes. No nos dice que Zebedeo tampoco se molestase de que se fueran con él.
Y también Pedro estaba casado, y dejó a su familia, al menos temporalmente, porque sabemos que después Jesús visita su casa y sana a su suegra. Tuvieron que renunciar a muchas cosas importantes para ellos, como en su tiempo eran el trabajo y la familia. Porque seguir a Jesús conlleva una renuncia. Y puede que nosotros no tengamos que renunciar exactamente a las mismas cosas que los primeros discípulos, renunciaron, como fue el trabajo y la familia, aunque puede que algunos de vosotros sí que hayáis tenido que pasar por ello. Pero seguro que la gran mayoría de nosotros hemos tenido que renunciar a ciertas compañías, como esas vecinas que se juntan solo para hablar de los demás vecinos, o ese grupo de WhatsApp en el que mandan contenido no apropiado. Ciertas comodidades, como por ejemplo poder dormir esta tarde los domingos por la mañana, tener más tiempo libre los sábados, o no tener que dar explicaciones cuando te preguntan por tu nombre bíblico raro. Ciertas prácticas como poder mandar a pastar a todo aquel que no aguantas, desearle mal a las personas o lesionar al rival de una patada en un partido. Pero lo más duro a lo que vas a tener que renunciar una vez decides hacerte seguidor de Jesús, y espero que así lo seas, es que vas a tener que renunciar a ti mismo. Vas a tener que renunciar a ser el que eras. Yo lo tengo muy claro, el ejemplo es que cuando eres padre, te conviertes en padre o madre, al principio muy bien, piensas, oh, qué lindo, se parece a mí o no, pero cuando es festivo y el niño se levanta a las 6 de la mañana y no quiere dormir más, o cuando ya no puedes estar toda la noche viendo una maratón de series, cuando tienes que renunciar al último filete de pollo para dárselo y él lo tira al suelo, cuando tienes que poner cantajuegos en el coche, cuando no puedes hacer planes a partir de las 7, 8 de la tarde, porque claro, hay que bañarlos y acostarlos, cuando tienes que pararte con cada vecina que quiere ver y tocar el bebé, cuando salís justo de tiempo para el culto y vais a salir por la puerta, pero el lindo bebecito se caga hasta el cuello y no sabes si cambiarlo, bañarlo o meterlo en la lavadora. Lo cierto es que ya nada vuelve a ser como antes. Ya no puedes vivir como tú eras, ni eres lo que eras antes. La vida de matrimonio ya, sin hijos no va a volver. Esos tiempos gloriosos no van a volver. No vas a poder disponer de tanto tiempo para ti o para la pareja. Renuncias a tu antiguo yo por amor a tus hijos. Lo mismo debe pasar una vez sigues a Jesús. Y quiero contaros una anécdota. Aún no. Quiero contaros una anécdota que me ocurrió a mí en las clases de teatro a las que iba. La profesora nos contó en un momento que cuando se convirtió y estaba a punto de ser bautizada, le hicieron como una especie de cuestionario porque ella no era de familia creyente. Entonces le preguntaron, ¿tú realmente sabes lo que significa ser creyente? ¿Sabes lo que significa seguir a Jesús? Y ella les dijo, esto es como en el teatro. Si tú quieres interpretar un personaje, para hacerlo bien no vale con fingir. Si quieres de verdad actuar y convencer al público, tienes que vaciarte de ti, de lo que eres, lo que sientes, lo que piensas y llenarte de ese personaje. Tienes que dejar tus manías, tus gustos, tu forma de hablar, tus pensamientos, tus opiniones, tus reacciones y convertirte en el personaje. Renunciarte a ti y convertirte en esa otra persona. Lo mismo cuando aceptas a Jesús. Cuando aceptes seguirle de verdad, como hicieron los discípulos, si quieres convencer a las personas, tienes que vaciarte y dejar que sea Él quien te llene. Y vas a tener que renunciar a muchas cosas, como dijimos anteriormente, pero sobre todo a ti mismo. Ya no puedes ser tú el que lleve las riendas. Y vas a tener que dejar que sea Jesús quien te moldee tus pensamientos, que perfeccione tu comportamiento o que guíe tus acciones. Y es muy importante porque cuando sigues a alguien no puede ser que estés tú delante de ese alguien. Y claro, habrá momentos en los que estemos a tope con Jesús, siguiéndole detrás, cerquita, casi pegados, y habrá otros momentos en los que nos dejemos llevar, no por Él precisamente, y nos distanciaremos. Y cada vez nos costará más seguirle, porque nos parecerá que está lejos, que no lo vemos. Pero no estoy aquí para que nos desanimemos. Es algo que nos pasa a todos. Bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa. Y espero no ser el único. Pero quiero pensar que también los discípulos que estuvieron cara a cara con Él, viendo cómo comía, cómo trataba a la gente, viendo los milagros, llegaron a dudar y a darle la espalda. Y lo más importante es que no importa lo distanciado que pueda parecer que estás de Jesús, nunca dejes de seguirle, porque siempre está más cerca de lo que parece. Y ahora sí, aparece
el spoiler de antes. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aunque parezca que no le vemos, siempre podemos acercarnos un poquito más a Él. Hemos visto la condición de los primeros discípulos, hemos visto que han tenido que renunciar y por último la disposición. Nos dice que tanto Pedro, Andrés como Jacobo y Juan aceptan instantáneamente. Podemos leerlo en el versículo 20 y en el 22. El 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El 22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No se lo pensaron, no dijeron, déjame pensarlo unos días y te doy una respuesta, es que ahora no me viene bien porque, claro, estamos trabajando, no es que luego mi padre me echa la bronca. O es que, mira, mi madre hizo albóndigas para comer y claro, eso no puedo. No pidieron permiso para ir. Y eso que, lo que les digo tampoco sonaba muy, no sé, era un poco raro, lo de pescadores de hombres. No es muy apetecible. Yo me imaginaba la conversación de Pedro al llegar a casa con su mujer y la mujer, ¿cómo? ¿Que te vas? ¿Pero a dónde te vas? Te vas con otra, ¿no? ¿Pero con quién? ¿Con Jesús? El que va pregonando por ahí lo de arrepentidos, arrepentidos. ¿Pero y yo qué? ¿Y la casa? ¿Y la pesca no era tu pasión? ¿Pero qué es eso de que vas a pescar hombres? ¿Qué eres ahora? ¿Esclavista? ¿Qué dirá tu hermano cuando sepa que lo dejas tirado? Ah, que él también se va. Pero vendrás a cenar, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no sabes cuándo vas a volver? Y me imagino a la señora por detrás diciendo, ya te decía yo que no era buena pieza. Bromas aparte, ellos aceptaron al instante y no pensaron en las muchas preocupaciones que nosotros a veces tenemos en la vida. Las cosas cotidianas que nos hacen olvidarnos de lo que es realmente importante, que es seguir a Jesús y ser sus fieles seguidores. Así que si aún no lo has hecho, no pierdas el tiempo porque si Jesús te está llamando y te dice, ven, tú lo dejas todo y vas. Leí un artículo esta semana, una frase de un libro que compartía una amiga en Instagram que decía, no decía exactamente esto, pero bueno, lo he resumido con mis palabras y decía, ¿cuántas veces le has pedido a Dios que por favor mantenga los planetas en órbita? O que la Tierra no deje de girar. ¿Lo has hecho alguna vez? Ahora bien, ¿qué será más fácil para Dios? ¿Mantener el universo estable y que no choquen los planetas entre sí? ¿O que yo tenga lo necesario para vivir y para que pueda preocuparme por lo realmente importante? Y es que las preocupaciones de la vida nos tienen consumidos. El dinero no llega, la comida cada vez más cara, la casa que gotea la ducha, el coche que no arranca. La hipoteca está cara, los estudios no sé qué hacer, mis hijos me tienen de los nervios, mis padres que son unos pesados, bro, o que hay que cuidar de ellos porque están mayores. Tengo hermanos carnales que no aguanto y los de la iglesia ni te cuento. Las mascotas tengo que atenderlas, el trabajo, que a ver si no me echan, la salud, que me salió un bulto. Esta semana estábamos Miriam y yo yendo a devolver unas cosas al Meixoeiro y a mí me gusta comer porquería, digámoslo, ¿no? Y Miriam siempre lucha para que no caiga yo en comer porquería, que no caigamos. Y el Señor obra de maneras que no podemos conocer y estábamos yendo ya para el coche y Miriam, no, pero hago cualquier cosa y tal. Y nos encontramos con Matute. Y le decimos, bueno, no, estamos aquí, no sabemos si comer aquí o no. Y Matute decía, ya bastante preocupaciones y problemas tenemos en la vida como para no tomarnos ahora una hamburguesita. Y después de hablar un rato, convenció a Miriam para que tomaras la hamburguesa. Así que gracias, Matute, por tu obra. Pero si nos paramos a pensar, tenemos tantas preocupaciones que nos saturan la cabeza que si nos paramos en todas y cada una de ellas, nos da un payá. Y también en la época de Jesús, la gente estaba necesitada y él lo sabía, como vamos a ver en la segunda parte. ¿Dónde va la gente? Mateo 4, del 23 al 25. Y es que una vez Jesús tiene a sus primeros discípulos, no baja el ritmo. Se recorre toda Galilea haciendo 3 cosas. Enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo primero, enseñar. Jesús tenía que demostrar que no era un don nadie, que sabía de lo que hablaba. Así que primeramente se va a las sinagogas, probablemente con los discípulos, y enseña acerca de las Escrituras, debatiendo con otros rabinos, con otros escribas, y probablemente también hablando de la venida del Mesías, ya que predicaba que el reino de Dios se había acercado y que tenían que arrepentirse. Y la gente igual no se creía lo que decía, o decía, bueno, sí, está interesante, pero si hay un Mesías, que lo demuestre. Y por eso está la última parte. Jesús hizo lo que es verdaderamente un milagro, y es
hacer desaparecer las listas de espera en la sanidad en la región de Galilea. Y es que sanaba toda enfermedad y toda dolencia que había. Tanto impactó en esa región que en la región vecina de Siria también conocían de él y no dudaban en llevarle a todos los enfermos para que él los sanara. Enfermos de toda enfermedad puse. También gente con tormentos, endemoniados, lunáticos, que se cree que les llamaban así a los epilépticos. No es que hubiera hombres lobos ni mujeres lobas por ahí. También a los paralíticos. Se podía decir que Jesús sanaba en 3D. Sanaba en la dimensión del cuerpo, en la dimensión de la mente y la dimensión del espíritu. Es curioso, leyendo el pasaje, que después la gente le sigue, pero no le sigue por lo bien que enseñara o lo bien que predicara. La gente iba a lo suyo. La gente quería que le sanara, que curara sus enfermedades y sus dolencias. Sí, eso del Mesías y de arrepentidos está muy bien, pero mira, tengo aquí un bultito, ¿puedes ver si me lo puedes quitar? Porque yo creo que es malo. ¿Me lo curas, Jesús, por favor? Y pienso que la mayoría de la gente que le siguió al principio le seguían por eso, porque hacía milagros. Y era como ver un show, un espectáculo. Y me pregunto, ¿le seguían desde tantos y tantos sitios? Pero ¿eran realmente seguidores de Jesús? ¿Eran discípulos? ¿Eran suscriptores de Jesús? ¿Le seguían porque creían que realmente era el Mesías y lo que él le estaba anunciando? ¿O le creían porque les había sanado y les venía bien? ¿O simplemente estaban aburridos y querían ver los fuegos artificiales? ¿Y nosotros? ¿Creemos de verdad que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que es Dios mismo, que se hace hombre, vulnerable y decide morir para que podamos ser salvos? ¿Creemos que resucitó? ¿O venimos aquí cada domingo a contemplar el show, esperando que nos entretengan con canciones bonitas, con poder tomar un café, un tentempié gratis y quedando bien con los demás? Y para terminar, una última reflexión para que nos llevemos para casa. Imaginad por un momento que Jesús viene ahora a la tierra, no para llevarnos con él al cielo. Imaginad que viene y quiere hacer discípulos nuevamente. Entraría en la iglesia, Jesús viene de calle Colombia y le diría a los jóvenes, a Jacob, a Dasha, a Sara y a los demás, veníos, os voy a hacer pescadores de hombres. ¿Le seguirían? Si lo dijera nosotros, ¿le seguiríamos? ¿Buscaría a sus discípulos en las iglesias evangélicas? ¿O iría a la fábrica de Citroën? ¿Iría al puerto? ¿Al Berbés? ¿A un centro comercial? ¿Y nosotros? ¿Le seguiríamos como las multitudes para ver el show, el espectáculo? ¿O seríamos en realidad verdaderos suscriptores de Jesús? Queda para los grupos de hogar. Señor, muchísimas gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por haber venido a la tierra. Gracias por haber dado tu vida por cada uno de nosotros para que podamos estar aquí, para poder tener una relación con Dios Padre. Gracias por el sacrificio de Jesús, porque sin Él nada de esto sería posible. Y ayúdanos a no quedarnos en ser seguidores como esas multitudes que le seguían por los milagros, Señor. Ayúdanos a verdaderamente ser discípulos tuyos, a dejarnos amoldar por ti, a dejarnos guiar por ti, y que nuestras vidas cambien y sean de impacto y podamos también mostrarlo así a los demás. Ayúdanos en esta semana a no desfallecer y que no nos abrumen las preocupaciones que nos tienen afanados día tras día, y cuídanos, Señor, y que podamos ser buenos discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.